Bueno, buenas noches, buenas tardes, ahí en Argentina. Estamos aquí con Daniel Márquez. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros, Daniel. Y bueno, pues explicarnos un poquito desde tu punto de vista y desde lo que conocemos a día de hoy sobre la dominación del ser gregario y por qué nos estamos convirtiendo en una sociedad gregaria o somos gregarios por naturaleza o, como bien has dicho, esto es temporal y lo que tenemos que encontrar es nuestra propia individualidad hasta que nos demos cuenta de la gran relevancia que tenemos cada uno de nosotros y la importancia como ser individuo por diferentes, y eso es lo que nos hace también únicos e inigualables, ¿no? Ser diferentes, no pertenecer a un grupo y ser igual que el grupo, con lo cual eso nos lleva a bueno, pues encerrarnos en ciertas ideas, creencias que al final pues no cumplen a lo mejor con nuestro propósito, nuestros talentos o nuestras expectativas de lo que es importante para nosotros en la vida. Así que dicho esto, Daniel, si te parece, empezamos con la pregunta que hemos empezado antes de iniciar este directo para que nos quede claro qué es un ser gregario en sí. ¿Qué es ser gregario? Bien, para empezar, bueno, buenas tardes para mí, buenas noches para vos y para todos los que están del otro lado, porque golpearon la puerta. Gracias por la invitación. La verdad que cuando tiraste el tema me gustó mucho, ¿sí? Me gustó mucho porque lo tenía preparado, es una palabra que yo había preparado, ¿sí? En mi canal de YouTube, para el que no me conoce, bueno, me llamo Daniel Márquez, como bien dijiste, y tengo un canal que se llama Soberbia Somos Todos, que también es otro tratado para explicar por qué se llama así. Fíjate que el hecho de poner el nombre implica que tener que explicar por qué se llama Soberbia Somos Todos, ¿no? Y ahí está la cuestión de que me gusta a mí definir primero la palabra o lo que se está ahí para poder comunicarnos, porque en definitiva estamos usando en esta época el lenguaje y una palabra básicamente genera pasiones, ¿sí? Que pueden ser amores u odios incluso. En ambas pasiones hay ese sufrimiento que se dice, ¿no? Entonces, nada, primero agradecerte por la invitación, como siempre, y A ti. segundo, la pregunta es, ¿qué es un ser gregario? A mí me gusta leer las definiciones. ¿Eso quiere decir que esto es lo correcto? No, eso quiere decir que tratamos de partir de un punto en común, de un lugar, de un punto de origen, para de partir de ahí disparar. Quizás a lo mismo que nos convierte en unos gregarios nosotros en esta conversación, o a distintas versiones, lo cual no implica que una versión esté en contra o sea correcta respecto de la otra, ya que partimos del mismo punto. Entonces hay algo que de algún modo coincide. Es como quien dice, atraviesa, no, es como que dos venimos a una esquina, a una intersección de dos calles por dos vías distintas. Pero no siempre hay solo dos, puede haber muchas más, ¿no? Como quien corta una torta en un punto central. Entonces, ante la pregunta tuya, a mí me gusta definir, y hay una cuestión interesante, porque yo buscaba, y voy a buscar la definición de la RAE, esta palabra la tenía escrita, a mí me gusta escribirlas, y tiene tres definiciones, tres más o menos concretas y una cuarta interesante, pero vamos a leerla si te parece, Me y parece. me gusta leerla y ver qué pensamos de la primera, por ejemplo. La primera está asociada a los animales. Dice, dicho de un animal que vive en rebaño o manada. Es una cosa ahí de rebaño. Esa palabra rebaño, fíjate, a mí se me viene inmediatamente la cuestión de las ovejas, ¿no? Esta cuestión de, se habla mucho dentro de la disidencia de la oveja, que son ovejas, y también se habla de la oveja negra, ¿no? ¿Viste? La oveja negra, que no sé cuánto, pero que si es oveja blanca o oveja negra, es oveja. La pregunta es si realmente logró una individuación la oveja negra, ¿sí? Como se cree, o realmente lo único que hizo fue cambiar de color, ¿no? Y refunfuñar un poquito y sigue actuando con ese germen que traía en el rebaño afuera, pero quizás aislado. No sé qué te parece esa primera definición, esto de la manada. Entonces, bebimos nosotros, nacemos una cuestión de manadas. Uno puede nacer solo, como quien dice algún día, hacía un chiste un argentino mendocino que decía que le hacía chiste a la madre que le decía que hacía la última vez que nace solo. ¿No? Como se puede nacer solo, o ya naces dentro de un clan, como sería la familia, ¿no?
Es interesante esto que expones, Daniel, sobre la oveja negra, porque muchos piensan que por darse cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, ya estás despierto o has adquirido un control sobre tus actos y sobre lo que te rodea. Y al final estamos en un sistema y seguimos siendo parte del sistema, con lo cual el sistema, como está hecho para esclavizarnos y para, lógicamente, utilizarnos como mercancía o como ganado, como le queramos llamar, pues al final, pues lógicamente las ovejas negras no están fuera, porque es ejercer la libertad. Y ejercer la libertad ya es algo que va mucho más allá de considerarse, darse cuenta de lo que está pasando, porque yo me puedo dar cuenta de lo que está pasando, pero no estoy ejerciendo mi libertad y no estoy saliendo del rebaño y no estoy ejerciendo mi individualidad. Entonces, hay que también tener en cuenta esta parte. Sí, 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 sobre todo porque, bueno, yo hice un directo un día que se trataba de la palabra familia, ¿no? Sea como esté compuesta, olvídese, no interesa si eran dos adultos masculinos, dos femeninos, como sea, no importa, usted está dentro de un, como se define, los que viven debajo de una misma casa o mismo hogar, bajo el mismo techo. Por lo tanto, usted está ya dentro de un rebaño, quiérase o no, digamos, llamado así rebaño en el sentido de conjunto de personas que viven ahí en una cuestión de manada, ¿no? De hecho, se habla todo el tiempo esto de la manada, de juntarte con la manada, con los afines. Bien. Entonces, este punto de vista, esta canción que yo te decía, hay una canción de un cantante que se llama Ignacio Copani, donde la canción cita a la oveja negra. Entonces vos pensá esto, si ya está en una canción, es que la oveja negra también se espera que exista. Siempre se espera que exista ese sujeto, por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿entonces ese sujeto está cumpliendo ya el rol que se espera que haga? ¿O realmente se está liberando, ¿sí?, de ese argumento que encierra a toda la familia, ¿no? Del distinto, ¿no? Este que es bohemio, o otro que es medio rebelde, o este que se fue con no sé qué. Se espera, pareciera, y ahí está la pregunta que tenemos que hacernos, ¿realmente usted se dio cuenta, se acaba de despertar? ¿O está cumpliendo el rol que se espera de oveja negra? Que se espera, te digo este ejemplo, en esta canción del 90, una década del 90 donde hay una canción que ya dice que había una oveja negra en la familia. Por lo tanto, pues tenemos que preguntarnos realmente qué representa eso. Ya entendiendo, volvemos a lo mismo, este concepto de familia, que el que no lo conoce sabrá, un famulus, grupo de esclavos, ¿sí?, del patriarca, ¿sí?, una definición, pero que yo en ese directo también traje la otra versión. Y es que la otra versión incluye que si son nacido de madre, no hay chance, que no salís del vientre de un masculino, sino de un femenino, sea como se perciba, no importa, estoy hablando de la cuestión femenina, ¿sí? La realidad es que la primera esclavizadora es la madre, porque usted depende pura y exclusivamente de ella, de su alimentación, de su olor, de su sabor, de su latido del corazón, de lo que sea. Entonces, la primera, siendo esta definición de familia como el padre es el que ejecuta en esa definición de famulus, el que debe alimentar a sus esclavos, fíjate, porque ahí viene la cuestión de esclavizador. Tenía que ver con que era el que alimentaba y por eso el otro le cedía algo. Pero resulta que si uno escarba más profundo, la primera esclavizadora, es decir, de quien primero depende, ya sea en ese olor, sabor, color, que astrológicamente, si no sé si rozás un poco la astrología, pero representaría a la luna, ¿sí?, en el niño naciente de la madre. Entonces también es matriarcal la familia. Lo que pasa es que obviamente en esta cultura se ha dicho, se le ha pegado mucho a lo patriarcal, pero se olvida de este otro argumento. Y en definitiva, si hacemos una analogía, Gina, ¿quién es la que no permite que nada se libere? La madre tierra. Porque su ley es todo se transforma, nada se destruye. Entonces, fíjate, nada se libera entonces de este mundo, de esta obra o como se llame, ¿no? De este cosmos. Es curioso esto que cuentas ahora mismo, ¿no? Al fin y al cabo estamos aquí para reflexionar. Yo no me Bueno, lo había planteado, con yo lo soy un cual poco así.
Es algo que voy a reflexionar. Lo que sí que quiero compartiros ahora, y así seguimos indagando, y vamos a comentar esta parte, porque me parece que este poema, ya que a ti te gusta escribir, Daniel, vamos a ver un poema del inquisidor, del gran inquisidor, y cómo de alguna forma en el dominio del ser humano es incluye el pan como necesidad, ¿no? O sea, danos pan y los tendrás a todos. O sea, y Jesús responde, no solo de pan vive el hombre. Por eso él repudiaba la idea de que al hombre se le pudiera comprar a través del pan. Entonces, si os parece bien, así se hace mucho más didáctico esto, dura 7 minutitos, vamos a ver el poema del Gran Inquisidor y luego si queréis comentar, hacer preguntas, comentamos y vamos desgranando todo este tema del gregario y ver realmente hasta qué punto queremos seguir siendo gregarios, queremos encontrar nuestra individualidad y formar nuestra esencia natural, ¿no? Así que vamos con el vídeo. Fyodorovich, mejor conocido como Alyosha. Damas y caballeros, es un inmenso placer para mí dar pie al poema del Gran Inquisidor, uno de los fragmentos más reveladores e insólitos que han pasado por mis ojos en referencia al problema del sufrimiento y el mal. En aras de cuestionar la posibilidad de un Dios benevolente, Iván compartió con Alyosha la siguiente historia. Durante el periodo de la Santa Inquisición, Cristo decidió regresar al mundo de forma temporal y revestido igual que hace 15 siglos para predicar en las calles de Sevilla. Aunque el Mesías procuraba avanzar hacia la multitud sin llamar la atención, el pueblo no tardó en agolparse a su paso, impelido por un irresistible impulso. «Es Él, tiene que ser Él», exclamaban algunos con lágrimas en los ojos. Durante aquella tarde extendió sus brazos repetidas veces para bendecir a los más necesitados y curar a los enfermos. Tras resucitar a una joven de 17 años, apareció en la plaza el Gran Inquisidor, un obispo de anciana edad que constaba como la máxima autoridad de la Iglesia. Nada más percatarse con sus propios ojos de lo que había ocurrido, frunció el ceño con un halo de desconcierto, horror e indignación, y acto seguido vociferó señalando a Cristo: «¡Prendedle!». Así, los esbirros del cardenal procedieron a su arresto y le condujeron sin resistencia alguna hacia una angosta y oscura celda dentro de la cárcel del Santo Oficio. Transcurridas unas horas, se abrió la puerta del calabozo sobre las tinieblas y entró el Gran Inquisidor solo para hablar con Jesús. «¿Eres tú, en efecto?», le dijo sin esperar respuesta alguna. «No hables, calla. ¿Qué podrías decirme que ya no sepa?». Con todo, ¿cuál fue el motivo de su detención? ¿Se trataría acaso de un malentendido? Pues no. Lejos de regocijarse por la reaparición del Hijo de Dios, el clérigo manifestó su descontento al respecto, pues su presencia estaba interfiriendo gravemente con los planes de la Iglesia. «Mañana mismo te condenaré y perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Ya verás como aquel pueblo que esta tarde besaba tus pies se apresura a echar más leña al fuego con una señal mía». Sí, han escuchado bien. Era la Iglesia fundada por Cristo mismo la que lo volvía a condenar a muerte. ¿Y por qué? El hilo central del monólogo se resume en este tétrico párrafo. Tú, Jesucristo, quieres presentarte al mundo con las manos vacías para anunciar a los hombres una libertad que su tontería y maldad naturales no le permiten comprender. Nada ha habido nunca tan espantoso para el hombre y la sociedad como la libertad. Si convirtieses en panes todas esas piedras peladas esparcidas ante tu vista, verías a la humanidad correr en pos de ti como un rebaño. No solo mostrarían inigualable agradecimiento y sumisión, sino un temor intenso a que tu mano depusiera su ademán taumatúrgico y los panes se tornasen piedras de nuevo. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libre arbitrio, y por ende repeliste la tentación que Satán te ofreció en el desierto. Te
te horrorizaba la idea de comprar con panes la obediencia de las masas, y contestaste que no solo de pan vive el hombre, sin saber que el espíritu de la tierra había de alzarse contra ti, combatirte y vencerte reclamando el pan de la tierra. Pasarán siglos y la humanidad proclamará por boca de sus sabios que no hay crímenes y por consiguiente que no hay pecado, que solo hay hambrientos. Tu templo será derribado y en su lugar se erigirá una nueva torre de Babel, el esfuerzo de cuya erección y miles de años de sufrimiento podrías haberles ahorrado a los hombres. No te quepa la menor duda de que, tras años de trabajo y dolor, ellos volverán a nosotros para gritarnos: «Pan, los que nos habían prometido el fuego del cielo no nos lo han dado». Entonces seremos nosotros quienes acabarán su Babel proporcionándoles pan, lo único de que tendrán necesidad. Y se lo daremos en tu nombre. Sabemos mentir. Si nosotros se morirían de hambre, porque su ciencia no les mantendría. No tardarían en comprender que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre entre todos los hombres, dado que nunca sabrán repartírselo adecuadamente. En su lugar, se convencerán también de que son indignos de la libertad. Piensa en todos aquellos a los que prometiste pan del cielo, débiles, viciosos, necios, indómitos. Dime, ¿crees que puede ofrecerse un pan celestial en vez del de la tierra, siendo la raza humana tan incorregiblemente vil? Sí, podrás atraer y seducir a miles de almas, a docenas de miles. Empero, ¿qué hay de los millones y las decenas de millones no bastante fuertes para preferir el pan del cielo al de la tierra? ¿Acaso eres tan solo el Dios de los grandes, mientras aquellos débiles que tanto te aman no son a tus ojos, sino viles instrumentos en manos de los fuertes? Pues déjame decirte que nosotros amamos a esos pobres seres, quienes acabarán, a pesar de su condición viciosa y rebelde, por dejarse dominar. Una vez hayamos aceptado el cetro que nos ofrecerán por el miedo que la libertad les inspira, reinaremos en tu nombre. Los felices se contarán por miles de millones, y habrá 100.000 mártires del conocimiento, exclusivo y maldito, del bien y del mal. Morirán en paz pronunciando tu nombre, y más allá de la tumba solo verán la oscuridad de la muerte. Sin embargo, nos lo callaremos. Embaucaremos a los hombres por su bien con la promesa de una eterna recompensa en el cielo, a sabiendas de que, si hay otro mundo, seguramente no haya sido creado para ellos. Se vaticina que volverás rodeado de tus elegidos y que vencerás. Pero tus héroes solo podrán envanecerse de haberse salvado a sí mismos, mientras que nosotros habremos salvado al mundo entero. Y asumiendo el peso de sus culpas, nos alzaremos ante ti diciendo: si puedes y osas, júzganos. No te temo. Yo también he estado en el desierto. Yo también me he alimentado de langostas y raíces. Yo también he bendecido la libertad que les diste a los hombres y he soñado con ser de los fuertes. Pero he renunciado a ese sueño. He renunciado a tu locura y arrogancia para sumarme al grupo de los que corrigen tu obra. He dejado a los orgullosos para acudir en socorro de los humildes. A continuación, Cristo besó los labios del inquisidor sin pronunciar siquiera una palabra, y acto seguido, éste le contestó: «Vete y no vuelvas nunca, nunca». Desgarrador, es un poema totalmente desgarrador, Daniel. Entonces, claro, si analizamos todo lo que se ha dicho aquí, pues estamos viviendo en una sociedad donde dame pan, circo, y a partir de aquí yo sigo órdenes y obedezco hasta que llega un momento en tu vida que le encuentras o no sentido y puede pasar lo que pueda llegar a pasar. Pero realmente llegar a la conclusión de que con pan se nos puede comprar de alguna forma es aterrador. Por eso realmente a día de hoy se está manejando toda la industria alimenticia y todo lo que realmente es importante y relevante para sobrevivir ahora mismo en este planeta. Ahora aquí, respecto a esto, si tenéis alguna preguntita, por favor, hacerla, porque esto se trata de sacar nuestras conclusiones y, Daniel, cuando tú quieras.
Mirá, hay un montón de cosas que se dicen, pero, a ver, a mí me gusta decir esto. Me gusta decir siempre, describir un fenómeno no implica estar de acuerdo con él, pero el honor implica tratar de describirlo lo más fielmente posible a lo real, no como yo quisiera que sean. Porque si yo veo las cosas como quisiera que sean, entonces voy a responder, o sea, voy a actuar conforme a lo que yo creo que es y no va a suceder nada. Entonces, plantar las cosas como son, darnos cuenta de que este mundo pareciera armado para este ser gregario, como se dice, pero que resulta que cada tanto emergen ciertos individuos que tratan, ¿sí?, de despertar al otro, tantos mitos, ¿no? La caverna de Platón, etc. Bueno, este poema es interesante porque en definitiva, es decir, fíjate vos que lo que hace la gente es tratar de matar a aquel que les enseña a ser libres, a pesar de que lo que se dice les suena bien al oído, pero no deciden hacerlo. Es decir, la condenación de Sócrates, por ejemplo, que la condenación era porque justamente él enseñaba a los individuos a no seguir lo que decía, ¿sí?, Roma, si se quiere, en términos políticos. Le enseñaba lo contrario, y era un individuo. Pero también le dejaba la puerta para irse, ¿no? En esta cuestión de, bueno, pero igual, fíjate, si te querés escapar, el individuo decide que no. Entonces, en este punto, como quien dice, fíjate que el ejemplo, acá hay muchas cosas desagradas. Y es, por ejemplo, no se muerde la mano de quien te da de comer. Eso es un símbolo sagrado. La pregunta es ¿por qué? Otro símbolo sagrado es con la salud no se jode. Todo eso es como que hay una cuestión tabú, hay una cuestión extraña, una cuestión que no se dice, que no se habla. Y la pregunta es ¿por qué? Claro, ahí, desde ese punto de vista, cuando se manejan ciertos arquetipos, ciertos elementos que ya son así, que no se discuten porque son sagrados, entonces eso nos lleva a cometer estos actos. Y podría decir que mucha cosmovisión, ¿sí?, o sea, muchas cosas que se dicen en ese video tienen que ver con la cosmovisión de la escasez, de lo que todo se termina, de la vida única, de esta es la única aprovechada, entonces, con tal de vivirla, aprovecharla al máximo en términos de placeres físicos, entonces puedo pisar la cabeza del otro o ejecutar esta idea. Y después la cuestión de eso por un lado. Y por el otro me viene mucho la palabra de la libertad. La palabra libertad. La palabra libertad yo la traía muy adentro y decía, bueno, uno quería ser libre en esta cuestión de yo quiero ser libre, libre, libre. Hasta que leí los protocolos de los sabios de Sion. Y en los protocolos, sea o no real, ellos hablan de que la idea de libertad es una ilusión. Porque la propia naturaleza ha puesto sus estructuras jerárquicas que impiden la idea de la libertad. La idea, no la libertad. Entonces, de a poco me he dado cuenta que esa trampa es un cebo, ¿sí? Mas sí existe y sí es posible la liberación, que no es lo mismo. Libertad es una cosa, liberación es otra. Porque el hecho, por ejemplo, de darse cuenta, de despertar, no implica que ahora yo no tengo que dar respuesta a lo que es. Mañana uno lo hace tan simple y lo baja tan simple como yo sé que mañana tengo que ir a hacer esto, a hacer aquello. Mañana, es decir, por ejemplo, inconscientemente tengo que respirar. Yo quiero de ser libre, entonces no es a deseo de ir en contra de la naturaleza, sino es apropiarse de los elementos de la naturaleza para lograr liberarse de ellos. Que eso no implica, desde mi punto de vista, no tener que dar respuesta. Es decir, darse cuenta de que el sistema es una porquería, cuando a mí me dicen, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que están de acuerdo con esto y otros que no, con estas discusiones, ¿no? Y yo siempre les digo, es que no se entienda como un antisistema, porque el antisistema en realidad es aquel que pareciera que se opone, no estratégicamente, pero se opone y valida lo que está, porque por eso se opone. Entonces, como quien dice, oficia de borde. Y quien oficia de borde valida el sistema que está dentro. Sino que en realidad uno es anti, si se quiere, si se podría poner esa palabra, lo que hace daño del sistema. Entonces, uno en realidad es anti eso, anti la mentira, anti lo que no es justo, no sobre lo que es
Resulta que obviamente uno puede encontrar en todos los elementos de este sistema, por ejemplo, que está armado para hacer para la esclavitud, como bien dijiste vos. La pregunta es si siempre fue así. Y cuando uno más escarba, empiezan los mitos y los relatos, y siempre fue así, pareciera. Entonces, uno puede ponerse mal e intentar despertar al mundo entero cuando siempre fue así. O uno puede, ¿se entiende?, desde sí mismo, tomando la voluntad, tomando los compañeros, los aliados, vivir este mundo, ¿sí?, a pesar de ese siempre fue así. Y también sabiendo que uno es capaz de morir. Y ahí aparece un misterio que es el amor. Porque es por amor que uno hace y no lo puede comprender. Hay cosas que no se pueden explicar. Uno busca la explicación de todo. ¿Y por qué haces lo que haces, no? Y aparecen esas palabras, y aparecen esos, otra vez, ese tabú, ese misterio, esa cosa extraña de, y no sé, es que, ¿por qué uno, fíjate, odia la mentira? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué hay Hay, hay, dentro de nosotros? hay un tema aquí bastante que a veces a mí me lo preguntan, ¿no? Y me dicen, pero ¿para qué, no? Si al fin y al cabo hay también un poema de Maquiavelo que al final dice que qué peligroso es liberar a un pueblo que quiere ser esclavo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué haces lo que haces? Si al final ya la gente ya sabe qué es lo que está pasando, pero aún así no va a hacer absolutamente nada. Y yo siempre respondo, digo, esto es como si le dices a un boxeador que se va a enfrentar a un tío 2 metros más grande que él y el doble de fuerte que él, que no pelee. O sea, va a ser imposible porque es su naturaleza. Su naturaleza es pelear y es un boxeador y es un luchador. Con lo cual no se le puede pedir a un boxeador que aunque sepa que va a perder, no pelee. No puede hacerlo, es su naturaleza. Entonces, aquí ya nos vamos a la naturaleza y a lo que hay intrínseco en cada ser, que somos individuales y hemos descubierto nuestra individualidad y luego decidimos compartir con otras personas, ya sean de unas creencias determinadas, ya sea que hagan lo que hagan, ya sea que se dediquen a lo que se dediquen, pero al final compartimos, o sea, somos seres sociales, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero al final dentro de esta sociedad podemos elegir ser fiel a un grupo, pertenecer al grupo, olvidar quién eres, olvidar tu esencia, olvidar tus conceptos que te diferencian y ser igual al grupo que al final nos lleva al gregarismo, o simplemente compartir con la gente a nivel social, pero ser tú único, indiscutible en lo que eres, sin tener que vestir igual que otros por pertenecer a un grupo, sin tener que hablar igual que otros por pertenecer a un grupo, sin tener que actuar igual que otros por pertenecer a un grupo. Eso nos convierte en gregarios y eso nos convierte en dominables. Y eso hace que realmente perdamos la perspectiva de nuestra propia grandeza humana, de lo que hay intrínseco dentro de nosotros, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia esencia, y olvidamos todo eso para juntarnos a un grupo que al final llegará un momento en nuestras vidas que dirá, vale, ¿y dónde he quedado yo dentro del grupo? Entonces, Eso se esta es llama, mi reflexión. sí, sí, sentido de pertenencia. Ahora, resulta que tenemos el sentido de pertenencia. Está ahí, está propuesto. ¿Qué hacer con él? Y ahí está el punto. Mira, yo voy a citar a Rafael Currado, sociólogo, donde él habla de debemos construir una sociedad 2.0, decía. Una sociedad compuesta e integrada por individuos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque si la sociedad está compuesta por solo la masa, el tema es que la sociedad por individuos, usted pensará que no habrá conflictos, al contrario. Habrá conflictos porque justamente hay individuos, hay sujetos que han logrado la liberación, o el despertar, la iluminación y la liberación. Por lo tanto, va a haber diferencias, porque justamente el hecho de que haya un rozamiento, ese rozamiento habla de dos, si se quiere, elementos diferentes, pero que ahí aparecen las cuestiones de disciplinas como la alquimia, como etcétera, que pueden integrar. Y vamos a estos ejemplos. Antes, uno podría decir que dos sujetos de políticas, o vamos a decir partidarios distintos, se podían encontrar. Se podían encontrar y debatir, fíjate vos. No sé, década del 60, 70, debatir ideas, pero siempre se entendía que eran ideas
y que uno estaba a la altura de la enseñanza, de tal manera que el otro, ¿sí? Independientemente de que en esta visión era distinto a mí, yo sabía y pensaba que el otro, lo que pensaba, lo que decía, lo pensaba como lo mejor de sí, como que era lo mejor, porque en definitiva las discusiones de esas políticas o económicas o religiosas o científicas radican en a ver cuál es la mejor propuesta. Se supone, no la peor. Se ha invertido eso. Fíjate vos, hoy es saber cuál es la menos peor. Y eso ha provocado, fíjate que la gente dice, bueno, voto al menos lo que se da respuesta en el colectivo, ¿no? Estamos hablando del gregario. Voto al menos peor. Eso ha provocado y ha generado que hoy no se pueden juntar siquiera dos individuos o dos sujetos del mismo partido. No se ponen de acuerdo ni entre sí mismos. ¿Y eso por qué? Porque no hay individuos. Y porque la propuesta que se pone sobre la mesa no tiende a la mejor propuesta, sino a la menos peor. Entonces, en virtud de eso, no hay una destilación de lo que es aristos, que significa mejor, de ahí viene el concepto de aristocracia, que en definitiva, ¿sí? Según los protocolos, era la bienhechora de los pueblos. Porque en definitiva, si vos pones ahí al que el pueblo considera que es el mejor y no resulta, no hay problema, se retira. Pero si el pueblo pone ahí al que cree que es menos peor, si comete un acto, ¿sí?, que lleva a la ruina al pueblo, nadie puede decirle nada porque se sabía que podía hacer daño. Y eso es lo que ha sucedido hoy en esta inversión, en este gregarismo. Esto que vos decís, mira, me estaba leyendo la segunda definición que era que está en compañía de otros sin distinción, ¿no? Fíjate, y el ejemplo dice como un soldado raso. Hemos hablado mucho, ¿sí?, esta de soldado, fíjate esto de soldar, ¿no? Dos piezas como si fueran una sola cosa en la cuestión física, pero claro, sin distinción. Y a mí me viene mucho esa cuestión a mi palabra, la palabra del canal, de mi canal de YouTube, que es soberbio, el que emerge. De hecho, fíjate que el egregio, ¿no? Está el gregario, y el egregio es el que se retira del rebaño. Y eso, el que emerge, que sale del rebaño, que tiene ideas propias. Y eso es muy asociado a esta palabra soberbia. Fíjate que cada vez que alguien intenta lograr lo mejor de sí, puede equivocándose o no, porque puede estar equivocado, pero intenta ser diferente, inmediatamente es etiquetado de arrogante. Esa palabra apareció en el poema de soberbio. Fíjate que apareció esa arrogante idea. ¿Por qué aparece eso? Claro, porque el rebaño, el horizonte, ¿sí?, observa desde abajo de todo eso y ve al que emerge como dos condiciones. Hay dos chances. O nosotros vemos que él emerge y cambiamos, ¿sí?, o lo bajamos para que vuelva al nivel nuestro. ¿Y qué es más fácil? ¿Qué requiere menos energía? Y ahí está el punto. Este mundo resulta de toda idea, y hasta en la biología, de ahorro energético. Lo pragmático. Y eso lo ves hasta en las bacterias. Fíjate que siempre se piensa en virtud de tratar de obtener el mayor beneficio con el menor gasto posible. De lo que sea, de energía, de material, de alimentos, ¿sí?, de luz. Fíjate que se cree incluso que la luz viaja de un punto A a un punto B de tal manera que el tiempo que tarda es el mínimo. Esa es una idea, por supuesto. Puede ser cierta, puede ser correcta, funciona la luz así. Pero fíjate que desde ese punto de vista, ¿qué es más fácil bajo lo dado, lo default, lo que ya es? El bajarlo, porque requiere menos energía, requiere menos gasto, requiere menos cantidad de pensamiento propio. Entonces es mejor bajarlo. Y eso es la naturaleza. Entonces ahí es donde empieza como quien dice, lo polémico. Es que este mundo está hecho para el gregario. Porque si hablamos, por ejemplo, de un obrador, sea un Big Bang, sea un creador, sea la Madre Tierra, sea quien sea, en esta obra, una obra hecha para darle sentido a la obra, ya marca que vos estás obligado o determinado para ejercer una función. Por eso tenés sentidos 5. Sentido es darle sentido a. Entonces, desde ese punto de vista, ahí empieza el susto, porque hay algunos que no nos sentimos de ese modo,
que decimos, sí, yo comprendo esto, pero tal cosa, pero yo quiero a ver qué pasa con esto, pero yo quiero dudar hasta si fuera de mí mismo siquiera, de mi propio cuerpo, que es lo más difícil. Has dicho una cosa, Daniel, que es muy relevante en esto que estamos hablando, y es el mínimo gasto energético. Con lo cual, la gente le es mucho más cómodo no hacer esfuerzos que hacer esfuerzos, porque el hacer esfuerzos a los cuales no están acostumbrados a hacer y que les van a provocar unas consecuencias, una soledad, un malestar, un sufrimiento por verse que realmente no pertenece a un grupo, que no es elogiado, que no es aceptado. Eso causa un rechazo tan grande en el ser humano que al final se acostumbra a lo que hacen, se acostumbra a lo que son y no le dan más vueltas al asunto, con lo cual es mucho más fácil quedarse ahí. Por eso estar con personas gregarios, que para mí es igual a esclavitud, es muy peligroso, porque siempre te van a querer arrastrar a donde ellos están. Y donde Porque ellos es una están masa. no es una opción. No es una opción una vez ya has conocido la libertad, ya has conocido ejercer tu libertad, ya has conocido lo que significa encontrarte como esencia y como individuo. No quieres ser gregario. O sea, no lo concibes, porque es algo muy mediocre en el ser humano. Y es algo que el ser humano en sí, esa grandiosidad y esa, como tú bien has dicho, soberbia, que me cuadra muchísimo, ¿no? Cuando realmente quieres de alguna forma sacar lo mejor de ti, llegar a puntos más extensos de lo que eres, en conseguir cosas que se salen fuera de la realidad de muchos, o sea, al final, o sea, sí, o sea, qué soberbio te sientes, ¿no? O sea, ¿te crees que tú vas a poder hacer algo cuando hay mucha gente que no lo ha logrado? O sea, esto es terrible escucharlo de otras personas, porque al final te están arrastrando a la comodidad donde ellos están. Y esa comodidad no es una opción, porque no es comodidad. No es comodidad, es apatía, es mediocridad y no saca lo mejor del ser humano, no saca lo mejor que hay en ti, no te descubres en esencia en lo que eres, no sacas el individuo. Entonces, nos vemos en una falta de poder personal a día de hoy que por eso la gente no hace absolutamente nada, porque es una carencia de poder personal. Entonces, esa carencia de poder personal que la gente está viviendo a día de hoy, o sea, la extrapolan al que sí que cree que puede hacerlo. Yo creo que es una falta de energía hoy. Y por eso atacan la alimentación. Ya no hay energía vital en los individuos. Hay muy poca. El tema es de dónde sacar la energía vital. Probablemente. Quizás en otra época era directamente de la alimentación, pero hoy hay de otro espacio hay que retirar. Porque está ahí. Por eso la energía sexual es muy importante. Es una energía vital. Que la gente lo asocia inmediatamente al genitalismo. Pero cuando hablamos de energía sexual, hablamos de la sexualización del mundo, de la vida propia, del alrededor. Cómo embaucar esa energía hacia, ¿sí? Hacia el trabajo, hacia lograr un objetivo. Esa es la energía vital. Por eso en la sexualidad se genera la vida. ¿Sí? Entonces, claro, esto fácil es que al no haber energía, y por eso siguen atacando la alimentación y la energía, van creando esta cuestión zombificada, ¿no? Este zombie que no tiene energía vital para pararse, aunque sea para levantarse, para estar de pie. Es estar humillado. Que eso, de ahí viene la palabra humilde, la contraparte de la soberbia. El humilde, el que está humillado. Fíjate que esta cuestión de siempre ser humilde, no sé qué. A mí Y siempre me ha fíjate, refinado esa palabra. y ahí es bueno, siempre nos reímos cuando tenemos otras conversaciones con los amigos, y es que siempre hay alguien que dice mi humilde opinión, y yo siempre hago el chiste y digo, no, si usted está opinando ya no es humilde porque acaba de emerger, porque el que es humilde no opina. ¿Se entiende? Porque está humillado. El humillado no opina, es esclavo, no opina el esclavo. Eso, decirlo así, es muy duro, yo lo sé, pero es lo que es. El que es humilde está humillado, no opina. Si usted quiere opinar, entonces usted quiere aunque sea... Pero ¿qué pasa? Fíjate, la mirada del otro, que significa lo colectivo, es tan fuerte que le antepongo una máscara que es humilde, no vaya a ser que alguien me diga que me la creo. Es tan fuerte la mirada de afuera que alguien cuando opina tiene que decir, bueno, mi humilde opinión, ¿no? ¿Viste? Y encima así, mira, no vaya a ser que me bajen de un bife, me metan un cachetazo. No, opine usted si tiene derecho a hacerlo, si se lo ha ganado.
El tema es, ¿se lo ha ganado? Entonces, en esta cuestión energética de ahorro, al no haber energía vital en el humano, en esta época, sobre todo y cada vez peor, cada vez menos va a ocurrir eso. Entonces la energía hay que quizás encontrar en otros cuadrantes. Y obviamente por eso fíjate que se trata siempre de tener esa potencia, de dónde sale, de dónde emerge. Y me venía, fíjate que para terminar las definiciones, la tercera decía que junto con otras, la persona sigue ciegamente las ideas o iniciativas ajenas. Ciegamente las ideas o iniciativas ajenas. Así cierro el cuaderno. Y eso es lo que sucede todo el tiempo. Porque es más fácil. Volvemos a la cuestión ahorro energético. Porque es más fácil. Y hay quien dice, hay un dicho de los dioses, una máxima antigua que dice que los dioses no giran sus rostros a los hombres que aman la esclavitud. No buscan el favor de ellos. Y no hay nada más repugnante para los dioses, dice un dicho de Oriente, que aquellos hombres que, conociendo que pueden buscar el camino de la libertad y la liberación, deciden por voluntad lo fácil, que es lo que te vende la televisión, el llame ya, es la comodidad, fíjate. Lo fácil, lo seguro es el cristianismo, por ejemplo, y demás doctrinas, para no quedarme solo en esa. Porque, fíjate cómo vamos a meter en este ejemplo. Usted cite una oración, o venga los domingos, o haga esto, y ya está salvo. Fíjate qué es eso. Es el control remoto. Comodidad, me siento en el sillón, y seguridad. Porque es decir, lo que se vende. Al igual que es increíble llegar a creer eso. Pero fíjate que ¿qué es lo que se vende en un market? Comodidad y seguridad. ¿Se entiende? Y eso es justamente lo opuesto del camino del héroe. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil? Que otro piense porque eso es más seguro, porque seguro otro lo sabe, y además es cómodo. Ese es el ahorro energético. ¿Por qué? ¿Por qué es seguro? Porque no tengo que probar el veneno de la libertad. Y ahí está el punto, lo que dijiste recién. Y es que quien me ha probado el veneno de la libertad y se ha intoxicado con la libertad, es que ya le va a decir difícil. Y por eso es un veneno. ¿Por qué? Porque te puede destruir y despedazar si no estás a la altura y preparado para apropiártelo. Como en la alquimia se hace o con la propia medicina, tomar el veneno de la serpiente y transformarlo en antídoto. Y la libertad, señores, para todos los que están escuchando, Gina, es un veneno. Y está en el individuo destilar el antídoto. Porque o te podés liberar o te podés despedazar con esa libertad. O te despedazan. Entonces hay que tratar de, ojo, como todo veneno, ¿sí? O te sana o te envenena justamente, te mata. Y una vez probado ese veneno, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y es muy interesante esto que dices porque la libertad no es para todos. O sea, lo digo aquí abiertamente, la libertad no es para todo el mundo. Entonces, tienes que tener algo que te sale dentro de ti, de que no aceptas ser sometido, de que no aceptas seguir directrices, de que no aceptas que otros te digan lo que tienes que hacer según sus ideas. O sea, es llegar a una introspección interna tan grande a puntos de decir, no quiero estar aquí porque no me aporta la sabiduría, el saber que yo necesito para darle esos pasos y para poder hacer lo que yo siento y quiero en cada momento. Y no es para todos, porque no todo el mundo está dispuesto a arriesgar ciertas cosas, a arriesgar personas, a arriesgar situaciones, a arriesgar estatus sociales, a arriesgar economía. No todo el mundo está dispuesto a arriesgar todo eso por el simple hecho de sentirse libre y hacer lo que quiere y ser quien es. O sea, ser quien es a día de hoy es un acto de valentía 100%, en una sociedad donde te dicen cómo tienes que ser, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestir y cómo tienes que moverte. E incluso ya determinar
que, bueno, pues a partir de aquí ya no sabes ni qué biología femenina o masculina eres. O sea, hasta ese punto hemos llegado a día de hoy de confusión y de que al final la gente se lo cree y decide pues creerlo porque una autoridad o un estudio científico o alguien relevante lo ha dicho. Y si lo ha dicho este, pues será verdad. ¿Y quién soy yo desde mi humildad para cuestionar a tal autoridad? Entonces, si nos basamos en esto, o sea, ahora, si quieres, entramos en materia, 15 minutitos que podemos tener ahora, para decirle a la gente que quiera empezar a probar el veneno de la libertad, y va encantado, ¿qué es lo que tendría que hacer y cuáles son los siguientes o los próximos pasos que tendría que hacer? ¿Tú qué crees, Daniel? Bien, muy buena pregunta. Por empezar, vamos a hacer esta introducción. A ver, no es a tontas y a locas, como dice el dicho, ¿no? No es así sin estrategia, porque si no usted puede despedazarse. Y digo esto porque, espera que me parece que está muy lejos el micrófono, porque el hecho de nacer, ¿no? De venir a este mundo, ya usted nace bajo las órdenes de otro. Y eso es normal. Y eso debe suceder, porque usted cuando es niño, en esta analogía, usted no está a la altura. Usted no está preparado, usted no sabe qué es. Usted quiere comer dulces, por ejemplo. ¿Sí? Sea que haya probado una manzana y a veces tiene que probar algo salado, no sé, no importa. Imagínese que no existen los dulces. El problema es porque alguien vendrá a decir, pero hay niños que no les gustan los caramelos porque nunca los probaron. Yo lo entiendo eso. Yo entiendo eso cuando se habla de ese ejemplo porque eso sería lo ideal, pero eso no es lo que es. Y ahí volvemos a lo mismo. Usted tiene que dar respuesta a su época. Primero tiene que reconocer, los pasos son, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama primero? ¿Cuáles son los elementos dados? Es decir, ¿cuál es su arquetipo familia? Ese es el primer paso. Esa es la primera esfinge. Porque usted nace bajo unos mandatos familiares. Usted tiene un nombre, dado por el otro, dado por los padres, por el abuelo, por el tío, porque por ahí viste que te lo da el tío. Y como, fíjate que suele suceder, por ahí pasa esto, ¿no? El nombre lo puso el abuelo, no se lo puso ni el padre. Entonces, fíjate, ahí hay un conflicto de que el padre está anulado como autoridad. Porque el abuelo puso el nombre. Entonces ya saltó una generación. Entonces ya usted tiene que empezar a mirar eso. Que use las técnicas que se le ocurra. Puede ser astrología, puede ser registro de acallo, puede ser árbol genealógico. Usted tiene que mirar la primera esfinge que es el arquetipo familia. Porque le guste o no, siempre pertenecerá a ese arquetipo familia. Es algo que usted no se lo puede quitar como se quita una prenda de ropa. Por lo tanto, arranca ahí, en la primera esfinge. Conocer su nombre, saber qué significa. Porque usted tiene una señal ahora. Usted está asignado como un nombre. Así lo llaman. Y así se llama usted. Sea en la ley natural, porque lo llaman con vos, o sea en la ley legal, porque usted tiene una etiqueta con un nombre, no en esta ley natural o ley legal, ley positiva. Sea como si usted tiene eso ahí impreso, sellado. Y eso es lo que tiene que dar respuesta. ¿Sí? Porque usted, es algo que, a ver, difícilmente alguien... ¿por qué digo esto? Porque enseguida aparece este paréntesis que alguien dice, no, pero los jíbaros de no sé dónde. Sí, los jíbaros no están mirando este video. O sea, los jíbaros no están mirando este video. Yo tengo que hablar para el que está mirando este video, que somos nosotros los ciudadanos, los que vivimos en las ciudades, o los que tienen acceso a Internet, o sea, que dentro de todo comparten, aunque sea un punto del sistema. ¿Se entiende? Entonces tenemos que hablar hacia él, no hacia... Los jíbaros, bueno, están libres, por eso no ven este video y no tienen ese conflicto. Nosotros los tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Usted tiene ese nombre, usted se llama Gina Rodríguez, acá se llama Dani Márquez, etcétera, ¿bien? Y ver cuáles son esos elementos. ¿Sí? Tengo que decir que yo he cambiado mi nombre, o sea que al Bueno, final también he roto con esa parte transgeneracional y decidí el nombre que yo quería ponerme, porque al final es un fenómeno. nombre Eso es impuesto. una forma. ¿Ves? Eso es un modo, eso es una manera de hacerlo. La otra también puede llegar a ser es apropiarse de. ¿Sí? Apropiarse del nombre, que primero es dado porque no es propio, no lo elegiste vos, y entender ese argumento. Ese es el primer paso. Si usted no da respuesta a su arquetipo familia, a su linaje, siempre va a haber ahí una carga
en cualquier cuadrante, tanto en lo denso como en lo sutil, ¿sí? Donde usted sabrá que tiene que mirar hacia ahí. ¿Eso quiere decir que se subordina? No. Eso quiere decir que usted trata de dar respuesta a aquello, ¿sí? Es decir, o mantener la distancia, o acercarse, ¿sí? O emerger en el arquetipo familia, porque para mucha gente usted es la oveja negra. Para su arquetipo familia a veces usted es la oveja negra. A veces todos son oveja negra. Entonces son ovejas negras con los tíos, por ejemplo, con los abuelos. Entonces toda su familia, sus hijos, todos entienden la disidencia, por ejemplo. Bueno, entonces siempre hay un elemento. Entonces ese es el primer paso, desde mi punto de vista. La segunda etapa es la segunda esfinge del ser humano, que es la llamada psicorregión, psique-región. Fíjense que arrancamos ya en el inconsciente personal, un arquetipo familia, y nos vamos al inconsciente colectivo, el lugar donde usted nació. Y eso yo se lo puedo explicar con la astrología, así que yo no soy astrólogo, pero sí, mi novia lo es, o puede preguntarle a Robert Martínez o a quien usted quiera, y sabrá que la región no es la misma. Porque no es lo mismo nacer en Barcelona que nacer en Madrid o en Sevilla. No es lo mismo. No es la misma gente. Aunque usted nazca con su misma familia, imagínese usted su familia, usted incluso hasta su familia se ve afectada por ese espacio de interacción. Entonces eso ya lo afecta. Esa es la segunda esfinge del ser humano, del individuo. La psicorregión. ¿Sí? Porque Epigenética, con además, qué te relacionas, en qué lugar te relacionas y en qué la ambiente te escuela, relacionas, el es en barrio, lo que te conviertes, vaya. el barrio. ¿A qué escuela fuiste? ¿A dónde te llevaron? Todo eso está interrelacionado. ¿Qué culturas, qué palabras? Hoy recién hablamos y discutíamos, entre comillas, hacíamos chistes. Lo que para ustedes significa acoger, para nosotros no. Y está clarito, ¿eh? Para nosotros decir joder, fíjate que no es lo mismo para ustedes que para nosotros. Entonces, ¿cómo no va usted? No, bueno, da igual. No, entonces simplemente, fíjese, estamos tratando de ver desde lo general primero, cómo el individuo tiene que reconocer lo general, primero de su familia, en el inconsciente personal, segundo en el inconsciente colectivo, su psicorregión, su lugar donde nació, aunque usted viva en la punta opuesta de la Tierra, usted siempre trae ese arraigo. Pregúntele, si no, a cualquiera que se ha tenido que ir de su tierra por voluntad quizás o por circunstancias, como los inmigrantes llamados así, si, ¿qué siente cuando le hablan de su nación o de su tierra? Y ahí, ¿sabes por qué, Gina? Porque ahí hay una cuestión del árbol, el individuo como árbol, el que echa raíces para que crezca buen fruto. Y si usted está siempre removido, usted tiene un problema con las raíces. Por lo tanto, ¿sí? Hay gente que le es más sencillo echar raíces en cualquier lugar, pero hay gente que no. Por eso cada uno tiene que darse cuenta qué elementos trae. Entonces en esa segunda esfinge usted tiene que dar respuesta a eso, para ir encontrando qué elementos son propios y qué elementos son dados por la psicorregión. Su terminología, su lenguaje coloquial, simbólico, cotidiano, callejero, su formación. Y por último, aparece el inconsciente cósmico, así llamado, que es la época. Porque no es lo mismo nacer en la familia Rodríguez. ¿Dónde naciste, Gina? En la familia Rodríguez. Ah, en Barcelona. La familia Rodríguez en Argentina, por ejemplo, ya no es lo mismo. Pero la familia Rodríguez en Barcelona en la década del 60 o en la familia Rodríguez en Barcelona en el año 2000, ¿es lo mismo? No. Entonces, fíjate que el último esfinge no es lo mismo en la época. No es lo mismo nacer en esta época, por eso hablamos de generaciones, que en la otra época. Entonces, fíjese cómo se van interceptando planos que uno trata de clasificarlos en estos tres para que se entienda, que es básicamente visto desde lo colectivo, dar respuesta a la época en la que usted se encuentra. Lo que acabas de decir vos, acabas de dar un ejemplo de época, que ya nadie sabe en esta época si es varón, si es mujer, si es no sé qué. Ya nadie sabe si es un individuo, si querrarle a aquel. Ya nadie sabe ni cómo es la forma de la Tierra, ¿no? Nosotros discutimos la cosmovisión. Nosotros sabemos discutirla como yo vengo de ese palo. Discuto la cosmovisión. Entonces, en virtud de eso, usted sabe que la época no es la misma. Y fíjese que hay quien dice
como cuando uno está internado en un hospital, en una instituta de este sistema, siempre fíjense, y eso lo hemos hablado mucho con mi amigo el camarada en Doctor Mate, camarada, ¿qué es lo que pregunta siempre un médico cuando una persona está internada? 3 cosas. ¿Cómo se llama usted? Es decir, el arquetipo familia. ¿Dónde se encuentra? ¿Sabe dónde se encuentra? Es decir, la psicorregión. Y la tercera es, ¿qué día es hoy? ¿Sabe qué día es hoy? Es la época. Fíjate que en esas simples 3 preguntas les están preguntando al sujeto que está internado si está dentro de los 3 argumentos dados por el otro. Si sabe cómo se llama porque le dijeron cómo se llama, si sabe dónde nació, dónde se encuentra en este momento, es decir, dónde está plantado, dónde está sentado usted, y si sabe qué época es, qué día es hoy. ¿Qué día es?, le pregunta el médico. Fíjense si no será importante esas 3 esfinges. Esfinges digo porque son vigilantes. En virtud de eso, el individuo tiene que reconocer qué es de ahí lo dado, y es como quien habita una casa que está amoblada. Usted es el habitante de la casa amoblada. Y a usted hay cosas que no le gustan de la casa, pero sabe que está amoblada. A usted le dieron una casa amoblada, su cuerpo, su alma. Y usted es el individuo, su espíritu, que habita la casa. Inicialmente está amoblada. Alguien le puso muebles. Su nombre, le puso esto, le pintó de un tal color. La pregunta es a usted ahora, ¿qué hace ahora con eso cuando usted se da cuenta que, loco, hace rato que hablo esta heladera y me incomoda y esta heladera alguien me la puso y si cambio esta heladera y compro otra, ahí empieza esa heladera, ese mueble, ese cuadro colgado ahí. ¿Sí? Es propio, le interesa, entonces tiene que identificar lo que tiene que dejar y lo que no. Por eso no es a tontas y a locas, como decía. No es tal cosa con que mañana me voy y esto, fíjate de que uso a esto, uso a aquello, porque si no se convierte en un psicópata arquetípico. Que vi el directo, o sea, un poquito vi el directo que tuviste con este muchacho, que en definitiva la psicopatía no tiene definición. Yo analicé esa palabra en mi canal. No tiene definición, no se la puede catalogar como enfermedad. ¿Por qué? Porque es aquel, fíjate, que no se ve afectado es como que usa a su hermano, usa los elementos, usa las cosas, usa a todo el mundo usa, porque no hay interés. Entonces, el hecho de buscar la liberación dentro del arquetipo familia, la psicorregión en la época, se corre el riesgo de convertirse en un psicópata también, el que busca liberarse. Ojo, porque eso es una esfinge que también vigila. En que usted use todo el mundo, total, yo soy libre ahora, ¿entendéis? No importa a nadie, no importa nada. Y eso también se juega en que usted se convierta en un psicópata. El problema está en que si uno define esa palabra como aquel que no se ve afectado por las emociones externas, por las interacciones externas, sepa usted, y eso yo le he dicho muchas veces para resignificar la palabra, para bajarle el drama como la palabra soberbia, es que usted tuvo que tener elementos psicópatas para poder atravesar estos 2 años o 3 atrás. Porque si usted no tenía esos elementos, usted creía todo lo que venía de afuera. Entonces, tener elementos psicopáticos, para que se entienda lo que estoy diciendo, no es ser un psicópata. Los precisás, como también los apáticos, como también los simpáticos. El tema es no ser todo simpático, todo apático, todo psicopático, todo psicótico, todo neurótico. Ese es el punto, se juega eso. Hay una cosa también que voy a añadir respecto al proceso de libertad que puede adquirir cada uno, y es un dato muy curioso investigando yo sobre todo el tema gregario, ¿no? Llegué a una información donde el superdotado no tiene actitudes gregarias. Entonces, eso da a entender que la gente inteligente es menos propensa al gregarismo, por una sencilla razón, porque piensa, porque cuestiona, porque analiza, porque aprende, porque se informa, porque desglosa cualquier información que le llega, con lo cual utiliza todas las vías para llegar a una conclusión. Aquí el elemento importante también, dentro de salir de esta dominación y este control y este gregarismo, es aumentar nuestro cociente
coeficiente intelectual. Y para aumentar nuestro coeficiente intelectual tenemos que aprender a pensar, porque mucha gente no ha aprendido ni sabe pensar, leer mucho, buscar información y a partir de aquí escuchar a gente que realmente llega a reflexiones muy profundas y dentro de esas reflexiones sacar tus propias reflexiones. Con lo cual, el llegar a un punto de tu vida donde no llegas a la no creencia, no te crees nada y empiezas a investigar por ti mismo, ya llegar a conclusiones, ya aprender a pensar, eso también es libertad. Y eso es empezar el primer paso a la libertad. Con lo cual, es mucho más difícil desvincularte de la familia que aprender a pensar por ti mismo. Entonces llega un momento que si tienes que desvincularte de la familia, al final lo tendrás que hacer, porque a nivel epigenético te están llevando a la parte gregaria donde ellos están cómodos y no quieren salir de ahí, ¿no? Porque no quieren cuestionarse nada, porque no quieren pensar y no quieren pues tomar las acciones necesarias para poder hacer lo que hay que hacer. Y al final es una cuestión de responsabilidad. Y la libertad es responsabilidad. Y aquí nadie quiere hacerse responsable de nada. Y también he puesto este vídeo porque al final siempre buscamos fuera un salvador. ¿Por qué la gente se mantiene apática? ¿Por qué la gente no hace absolutamente nada? Porque esperamos que alguien lo haga por nosotros. Entonces, como esperamos a un salvador y nos han vendido la idea del salvador, nunca vamos a hacer lo que tenemos que hacer por nosotros mismos y asumir las responsabilidades que nos pertocan. Y eso es libertad. Porque ser responsable de ti mismo, o sea, en cuerpo, mente, alma y espíritu, tampoco es para todo el mundo, porque implica una fuerza de voluntad, implica unos desafíos, implica unos retos e implica cosas que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Y no porque si se equivoca El Salvador le podemos echar la culpa. Claro. Pero si yo me equivoco, ¿a quién le voy a echar la culpa? A mí mismo. Y ahí está el punto. La gente, el hecho de, como dice esa frase, ¿no? Las batallas o las peleas no son para ganarlas, sino para tenerlas. Porque el individuo siempre está al juego, ¿sí? Como quien dice, hay una frase que dice, porque en el amor y en la guerra no vale todo, como se dice hoy. Fíjate que hoy vale todo en el amor y la guerra. Dale, si lo mato por la espalda o si engaño, le clavo un puñal. No. Lo real, correcto, es que en el amor y en la guerra no vale todo, porque hay códigos de caballería, de honor, de lealtad, de camaradería, de espalda con espalda. No vale todo, porque lo que está en juego en el amor y en la guerra es el sí mismo. Uno mismo está en juego. Si usted engaña a otro, usted está engañándose a sí mismo. Si usted no cubre y ataca por la espalda a otro, usted no es capaz de tener la voluntad de ir de frente. Entonces usted se engaña a sí mismo como individuo. Entonces ese es el punto. Y esta cuestión que vos dijiste de la cuestión de la familia, ¿no? No se trata, en estas tres esfinges, de abandonar. No se trata, ¿sí? Al menos lo que yo digo, de dejar. Esto puede suceder, por supuesto, pero no se trata de eso, sino se trata de encontrar el lugar que usted debe crear. No el lugar que le dieron para usted. Bueno, acá está, fíjate, este es tu asiento, acá, sentate acá, este es como una oficina. Se trata de que una vez que usted entra en la oficina, ahora usted transforme el lugar. Porque ya está, ese es el lugar. Usted ya es hijo de, hermano de. Ese es el rol fijo. Hijo, hija. Después hermano o hermana. Después usted puede convertirse en un padre o una madre. Ese es el rol fijo. El tema es que usted de ahí destile su lugar. Sea quizás lejos de su familia o cerca, pero su lugar. Tanto en la familia, como en la región, como en la época. De eso se trata. No abandonar y desechar, sino integrar. Encuentre y cree su lugar. ¿Cuál es el lugar mío, el que me toca, el propio? Debe justamente crearlo. Y eso implica, como dijiste, voluntad, esfuerzo, batallas perdidas, ¿sí? Dolores, amores, ejercicios, ¿sí? De, por ejemplo, de vergüenzas, de todo. Pero ¿quién está dispuesto a eso? Y ahí donde está. ¿Quién está a la altura de la enseñanza?
para poder comprender y ejecutarla? Bueno, debe preguntárselo. Y quien sepa escucharlo es el que va a estar a la altura. Y ese es el que va a ejecutar su individuación, su posterior, su primer despertar, su posterior iluminación, el que se ilumina a sí mismo. El despertar yo lo asociaba siempre al Buda, el despertado por sí mismo. El Cristos, el que muere y resucita, que se ilumina, el que trae la luz, porta la luz del mundo, pero se ilumina a sí mismo. Y como iluminado, oficia de ejemplo en el otro, pero no que tiene que ir a alumbrar. Pero también sabe que cuando se prende una lámpara en la oscuridad, hay gente que está desnuda. Y también cuando se emplea una lámpara en la noche en el campo, hay bichos que se acercan. Entonces eso también se juega cuando uno ilumina, trae una lámpara. Y como quien dijo, ayer dijo un amigo, el Lole, dijo, la luz en la luz no sirve para nada. Usted prende una luz en la luz, usted prende, sabe que cuando prende una luz estará en la oscuridad. Ahí funcionará. Y por último, como quien dice el Shiva, el destructor y constructor, que es el liberado. ¿Por qué se libera? Porque entra y sale de los argumentos a voluntad. No que no tiene argumentos, no que mañana abandona y si no es fácil, ¿viste? Aparece, bueno, yo me suicido, dice alguien, ¿no? Pues está eso siempre. Ya está, entonces me libero así. No, es aquel que no abandona el mundo, sino que decide quedarse a luchar por él. Para, como quien dice, plasmar la divinidad de sí mismo en el mundo. Transformar la materia, la mente, el alma y el espíritu en la divinidad, en un divia. Pues, Daniel, es tan extenso y tan interesante de este tema y tan apasionante para los que amamos la libertad, que ahora aquí la gran pregunta es ¿cuántos quieren conquistar la libertad? ¿No? Y cuántos de los que vean luego este vídeo van a querer y van a sentir conquistar esta libertad. Y es un camino que cuando entras en ella, os aseguro que no queréis volver atrás, no queréis volver atrás, porque es una satisfacción enorme el sentirte quién eres y el ser quien eres en cada momento, en cada situación, a pesar de las consecuencias y de las circunstancias que vas a vivir a posteriori, porque lógicamente todo tiene sus riesgos. Ser esclavo también tiene sus riesgos. No os creáis que es agua de santo, ¿no? O sea, tiene muchos riesgos y yo creo que de los peores. La libertad tendrá sus amarguras, pero luego el dulce es tremendo. El dulce es tremendo. O sea, es algo que es inigualable. Así que no sé Es si como el quieres dicho, terminar con el que no arriesga no gana. Es tal cual. así. Pero ¿ganar qué? ¿Afuera? No. Ganarse a sí mismo, recuperarse a sí mismo. Y no ser siempre lo que el otro dice. Y el otro es, cuando uno habla del otro, es la mirada del otro. Y entiéndase como el Señor de los Anillos, el ojo que está mirando. Que es a veces tu propia familia. El ojo no es necesariamente el creador, es el otro. El otro puede ser la familia, el otro puede ser el lugar de trabajo, el otro puede ser los amigos, el otro puede ser el jefe. El otro siempre es el otro. Entonces es lograr recuperar que ese ojo, ¿sí?, poder mirarlo de frente. No esconderse o agachar la cabeza cuando ese ojo mira, sino poder mirarlo de frente. Y eso no es sencillo. Nadie dijo que es fácil. Bienvenidos. Bienvenidos, tú lo has dicho. Así que, bueno, ha sido un placer. Me ha encantado, Daniel, este directo. Ha sido muy profundo, muy a tenerlo en cuenta. Y bueno, pues gracias a todos los que habéis estado aquí. Y muchísimas gracias, Daniel. O sea, a mí estas charlas las podemos repetir las veces que quieras porque llega a un punto de profundidad que a mí me encanta y me apasiona y muchas veces me quedo sola en la profundidad. Todo el mundo desaparece de mi lado. Así que llego a profundidades personales, intrínsecas y solitarias que dices, wow, os la recomiendo muchísimo. Hay una canción de Gustavo Cerati que se llama Numeral, que empieza diciendo, uno está solo y se entera. Así Se empieza la entera de canción. todo. Se llama numeral porque habla de números, 1, 2, 3, hasta el 13. Sí, uno está solo y se entera y encuentra su propio abismo.
y luego regresa al mundo a plasmarlo, integrando las luces y las sombras. Ahí está. Pues, Daniel, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazote enorme y a conquistar el camino de la libertad, que os va a gustar, va a ser divertido incluso, ya lo veréis. Gracias a vos por la invitación. Un abrazo a todos. A ti. Chao. Chao, chao.